Ahí lo están viendo, se cumple el quinto día, muy buenas tardes, del asedio, de la invasión rusa a Ucrania. Las imágenes más dolorosas se están dando en la frontera de Ucrania con países como Polonia, donde están llegando la mayoría de los refugiados. Y es que, de verdad hay que decirlo, hace temblar la voz lo que está pasando en Europa. Sí, los ataques continúan en muchas ciudades de Ucrania y eso hace que cientos de miles de ucranianos intenten salir de su país. Unos 500.000 ya lo han conseguido, están en países como Polonia o Bielorrusia y entre ellos también hay españoles y canarios. Sí, hay canarios y nosotros muy pendientes de todos ellos. Continúan un centenar aproximadamente de españoles en el país, en Ucrania, pero afortunadamente los canarios con los que hablábamos la semana pasada han logrado llegar a casa. Hoy vamos a hablar con ellos, nos van a contar esa terrible experiencia. Vamos a estar en directo, ahí los van a ver, con Saúl, un gran canario de Moya que estuvo la semana pasada con nosotros y que afortunadamente ha podido llegar a casa. Sí, también con Sebastián Gil, ahí lo ven ahora en pantalla, que también ha conseguido llegar hoy mismo hasta la isla de Gran Canaria, y vamos a charlar también con Imar. Con Imar. Imar es tío de un pequeño de 4 años, canario, que continúa allí en Ucrania junto a su mamá. Hoy nos van a contar ellos tres, pues cómo está la situación ahora mismo y sobre todo cómo se encuentra ese pequeño y su mamá que continúan en el país. Hoy vamos a hablar de la guerra de Rusia y Ucrania, también vamos a tratar otros muchos temas, pero será después de la publicidad. 7 y volvemos. These are the black community. We are not allowing any black people to enter inside the gates. We are all here. It's only Ukrainians that they are allowing in. Even the ones with kids, we're not allowing them in. We have to here. For days, and nobody's asking any questions. Only Ukrainian women and kids they are allowing into these gates. All the places blocked and all are full of black. From different communities, from different countries. Nobody's talking to us. Bueno, ya estamos de vuelta en BTC. Vamos a hablar de ese conflicto entre Rusia y Ucrania que continúa el quinto día ya, como decíamos antes, de guerra, y vamos a hablar con ello, pues con los compañeros que tenemos hoy en mesa. Antonio Herrero, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juanma Ángeles y hola. Juan García. Nos la podemos retirar si quieres, Leopoldo. Está a la distancia de seguridad, tranquilamente, y buenas tardes. Empezamos. Muy buenas tardes. Bueno, quinto día, como decíamos, de conflicto, ¿verdad? Pues sí, nosotros vamos a hacer una cronología de cómo ha sido sobre todo este fin de semana y cómo ha comenzado este lunes, esta jornada en Ucrania. En Kiev han vuelto a sonar las alarmas de ataque aéreo durante la mañana. Hubo combates alrededor de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol durante toda la noche. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas habían tomado las ciudades de Berdyansk y Enerodar, en la región de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania. 400.000 civiles, principalmente mujeres y niños, han huido a países vecinos, según datos de la ONU. Las autoridades de Ucrania han denunciado este lunes decenas de muertos en un ataque con proyectiles por parte del ejército de Rusia contra la ciudad de Kharkov, la segunda más poblada del país. La delegación ucraniana ha llegado a la frontera con Bielorrusia para mantener conversaciones con representantes rusos. El mundo entero pendiente a saber si se logrará el alto al fuego inmediato y la retirada de las fuerzas rusas. Rusia afirma que domina todo el espacio aéreo de Ucrania. En este quinto día de la invasión hay datos catastróficos. El balance es ya de 352 civiles muertos y 1.684 heridos. Más de 500.000 de ucranianos han huido de su país a naciones vecinas debido a la invasión rusa. Lo indicó hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Zelensky liberará a los presos dispuestos a luchar contra Rusia, mientras Putin amenaza al mundo con un ataque nuclear. Bueno, esta ha sido la última hora que conocemos de este conflicto. Vamos a saludar a José Abud Arbus, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna. Profesor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Al principio hablábamos que lo más probable es que este conflicto fuera un conflicto rápido, pero estamos viendo que continúa, ¿no? Y que no sabemos muy bien hasta cuánto va a durar.
Bueno, se sabe cuándo comienza y cómo comienzan los conflictos, pero nunca se sabe cuándo ni cómo termina. En cualquier caso, estaba previsto que fuera una guerra relámpago, pero esto no significa que sea 2 o 3 días, sino que pueda llevar 6 u 8 semanas aproximadamente, era lo que estaba previsto. Profesor, se ha especulado mucho, sobre todo cuando comenzó el asedio, la invasión de Rusia a Ucrania, cuáles eran las pretensiones finales, ¿no?, del Kremlin, del gobierno ruso. ¿Realmente cuáles son? ¿Hacerse con Ucrania, llegar hasta Ucrania, o va a ir a más? Y podría afectar también a otros países. Bueno, básicamente lo que pretende Rusia es revisar toda la arquitectura de seguridad que se ha creado después del fin de la Guerra Fría. Y en ese sentido quiere volver al periodo anterior al acta fundacional de 1997 que establece las relaciones entre la OTAN y Rusia. Prácticamente es que, bueno, no se expanda la OTAN hacia la frontera de Europa del Este u Oriental, que se retire pues todo el material ofensivo cercano a la frontera de Rusia y, bueno, en definitiva es retroceder a un periodo anterior. Es decir, estamos ante una potencia que tiene 2 características, una que es autocrática, es un régimen autoritario, esto es evidente y no creo que a nadie le quepa ya duda, y al mismo tiempo es revisionista, que en relaciones internacionales denominamos una potencia revisionista aquella que revisa el status quo y que quiere volver a un status quo anterior o renegociarlo. Juanma. Profesor, pero eso implica no solo Ucrania, entonces implica Georgia, implica Moldavia, implica Lituania, Letonia y Estonia, es decir, a todo lo que fue el espacio, ya no digo del Pacto de Varsovia, del mismo territorio de la Unión Soviética. Efectivamente, es decir, y a las pruebas nos remitimos, es decir, Rusia quiere mantener un área de influencia en lo que se denomina el espacio postsoviético, es decir, aquellos países que integraban las 15 repúblicas que constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso implicaría a los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, pero sobre todo ya dejó claro en el 2008 con la intervención en Georgia de que no permitiría un deslizamiento de este país hacia el bloque occidental, a integrarse dentro de la estructura militar de la OTAN, hacia la Unión Europea, y tampoco lo permitirá en Ucrania y tampoco lo permitió mucho antes en Moldavia. De hecho, apoyó a la opción separatista en esta franja que se conoce como Transnistria. Y por tanto, digamos, en Bielorrusia exactamente pasa lo mismo, ¿no? Efectivamente, esa es la pretensión de Rusia. Profesor, ahora mismo las delegaciones de Ucrania y Rusia están negociando mientras Putin pues continúa con su ofensiva en territorio ucraniano. ¿Qué podemos esperar de estas negociaciones? ¿Puede salir algún acuerdo de paz? No, a ver, en principio, en fin, la información que cualquier analista puede tener ahora al respecto es la que tienen los medios de comunicación, no trasciende nada, pero por la experiencia y por cómo se han desarrollado los acontecimientos, me imagino que esto es una primera toma de contacto para poner las diferentes posiciones sobre la mesa, que son posiciones claramente encontradas. Y por tanto, advierto, ojalá nos equivoquemos, pero nos advierte que se llegue a un acuerdo inminente. Putin también ha amenazado, ha lanzado un órdago. Podría utilizar todo el arsenal nuclear del que dispone. Hablamos de casi 6.000 bombas atómicas, 800 listas para ser utilizadas. No, bueno, de momento pensemos que esto no ocurre, porque si no es que no existiría el planeta. Bueno, pero esa amenaza está ahí, ¿no? Porque él ha dicho el personal que utiliza ese tipo de maquinaria. Lo que ha dicho es, sí, efectivamente, es poner en alerta, ¿no? Yo creo que es una escenificación frente a las medidas contundentes que se han adoptado por parte tanto de Estados Unidos como sobre todo de la Unión Europea. Yo creo que en el cálculo de Putin estaba considerar a la Unión Europea pues con esa política tradicionalmente en materia de política exterior y de seguridad común, pues fragmentada, debilitada, sin un impacto en la escena internacional. La Unión Europea es una potencia económica, pero no ha logrado, traducirse en una potencia político-militar en la escena mundial, entre otras cuestiones porque tiene una política muy fragmentada. Sin embargo, en esta ocasión, la Unión Europea, porque estamos ante un conflicto en Europa, como es evidente, y afecta directamente a su propia integridad, a su futuro, a la estabilidad y a la paz en el viejo continente, ha adoptado unas medidas que no tiene parangón, claro, y de manera gradual y contundente. Y yo creo que esto es decir, ahí, en fin, no vamos a precipitarnos ahora en los análisis, pero
puede indicar por dónde debería ir el papel de la Unión Europea, no solo ante este conflicto, sino ante otros desafíos internacionales. Claro. Profesor, precisamente le iba a preguntar por eso, por las sanciones de la Unión Europea y del resto del mundo, entre ellos también Suiza, ¿no?, que ha abandonado su particular neutralidad en este conflicto y ha decidido pues, también congelar los activos de Putin en su país. ¿Es suficiente esta respuesta de la comunidad internacional y va a ser efectivo? ¿Va a servir para algo? De momento yo creo que sirve, ¿no? No sé si será suficiente, pero era como mínimo necesario dar una respuesta para contener o para intentar disuadir de ir mucho más lejos a Rusia. Y efectivamente hay repercusiones que veremos de una forma más inmediata y otras que se verán a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que esto también tiene un efecto rebote para las economías, en fin, un mundo interdependiente. Tenemos que tener en cuenta que no estamos en la Guerra Fría, sino que entonces no había ese intercambio económico, esa interdependencia económica entre los diferentes bloques, sino que vivimos en un mundo completamente diferente y que cualquier acción de este tipo también tiene algún efecto de rebote o boomerang. Bueno, pues profesor José Abu Tarbush, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en BTC. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Lo cierto es que tanto la guerra como las sanciones, las principales víctimas no son los gobiernos, sino los propios ciudadanos, y entre ellos los más afectados, Rebeca, son los ucranianos que están huyendo del país. Pues sí, efectivamente, están huyendo del país y siguen saliendo del país. Se estima que hasta el momento, a día de hoy, han abandonado Ucrania más de 500.000 personas que han salido a través de la frontera del país con diferentes países. Ahí ven el mapa. Más de 200.000 personas podrían haber atravesado la frontera y haber llegado hasta Polonia. Es el país que está acogiendo ahora mismo el mayor número de refugiados, pero también habrían salido ucranianos, personas que viven en el país, a Bielorrusia, más de 200, a Eslovaquia habrían llegado hasta el momento más de 30.000 personas, más de 85.000 a Hungría, unas 71.000 a Rumanía, otras 42.000 a Moldavia y a otros países europeos se estima que unas 38.000 personas. Como decimos, más de 500.000 ucranianos han abandonado el país hasta el momento, en este quinto día de invasión rusa a Ucrania. Polonia solo ayer domingo acogió a 75.000 refugiados. Son imágenes muy dolorosas, muy duras, viendo cómo todas estas personas, sobre todo mujeres y niños, personas mayores, abandonan el país, se agolpan en las estaciones de trenes, en los andenes, intentando coger un tren para salir cuanto antes del país, de Ucrania. Ahí ven cómo se encuentran esas estaciones y cuando cruzan la frontera rápidamente son asistidos por los países a los que llegan, como Polonia, decimos, o Rumanía. Nosotros hemos conseguido escuchar varios testimonios de ucranianos que logran cruzar la frontera. Vivimos cerca de un aeropuerto militar. Por la mañana escuchamos sirenas. Mi madre se escondió inmediatamente en un refugio antiaéreo. Mis padres se quedaron en Ucrania. Ya desde la mañana escuchamos algunas explosiones y pensamos que algo malo iba a pasar y nos fuimos de Kiev. Testimonios muy duros. Se estima que en los próximos días o lo que dure este conflicto puedan salir de Ucrania unos 4 millones de personas, 4 millones de refugiados. Nosotros vamos a saludar a María Bedianquina. Ella ha logrado salir de Ucrania. María, muy buenas tardes. En concreto, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy en Ucrania. ¿Todavía estás en Ucrania? Sí, yo no pienso salir. Yo me quedo aquí con mi familia. Pero estamos a salvo en un pueblo que está a 50 kilómetros de Rumanía, de la frontera. Sí. Y es verdad que hay muchas personas que quieren salir ahora de aquí, pero también hay muchísimas personas que se quedan para ser voluntarios, para luchar, y hay personas que ni siquiera pueden llegar a la frontera, así que están atrapados. Sí. Claro. ¿Cuál es la situación, María, en la ciudad en la que te encuentras tú ahora mismo? Sí, aquí yo creo que es la ciudad más calmada que hay por ahora. Ayer por la noche tuvimos la primera vez la alerta de los bombardeos, pero en otras ciudades ya es una norma, que ya llevan 4 días con estas alertas. Sí, y por las noticias dijeron que tendría que ser un avión que pasó por la territoria de Rumanía. Y sí, así que fue falsa alarma.
aquí todo calmado. María, ¿tú con quién estás ahora mismo? ¿Con qué familiares? ¿Con quién te encuentras ahí? Yo estoy con mi madre y con mi hermano. Yo soy de la capital de Kiev y mi padre se quedó allí para defender la ciudad. Tenemos como grupos de voluntarios que ahora defienden junto a los soldados la ciudad. Sí, yo me llevé a mis familiares en coche y salimos hace 2 días. Estuvimos 13 horas en camino y daba miedo ir por bosque oscuro y sin saber si vas a encontrarte con un tanque militar ruso. Ahora mismo, María, estás en una vivienda, pero en ocasiones pues también acudes a un refugio, ¿no? ¿Exactamente por qué? Sí, ahora es muy difícil encontrar vivienda en el este del país porque todos los hoteles, todos los motales están hostales, todo está ocupado. Y tuvimos suerte de encontrar refugio con mi familia por conocidos de unos conocidos y nos dieron una casa de campo. Estaba en un estado bastante malo, pero tenemos agua, tenemos más o menos la conexión al internet y sí, estamos a salvo aquí y en muchas casas de campo hay como refugios pequeños bajo la casa. Sí, ese es en el que estuvimos ayer, lo que estás viendo ahora. Pues sí, no creo que es muy seguro un refugio así, porque hay refugios mucho más buenos en ciudades grandes, pero tenemos lo que tenemos. María, ayer creo que por primera vez o de las primeras veces que escuchaban la sirena, ¿no? En la ciudad en la que estoy ahora, sí. ¿Cómo fueron esos momentos? Imagino de muchísima tensión y acudiendo rápidamente al refugio. ¿Fue lo que hicieron? Sí, tenemos 2 tipos de alertas. Una que es corta, que cuando al oírla tienes que encender la televisión o la radio para que te avisen qué tienes que hacer. Y otro tipo de alarma es cuando suena continuamente y tienes que ir saliendo a algún refugio o si no tienes a dónde ir, tienes que ponerte en el suelo, tapar la cabeza y rezar, yo creo. María, si no me equivoco, el próximo día 5 de marzo es tu cumpleaños, creo que cumple 24, si no me equivoco. ¿Qué esperas de ese día? ¿Dónde esperas estar? ¿Qué vas a hacer? La verdad me gustaría volver mucho a mi ciudad natal, a Kiev, y yo sé que ahora es muy peligroso. Me gustaría estar junto a mi familia, con mi padre, y la verdad es que el deseo que quería pedir es que esté a salvo y que tengamos paz, porque no nos merecemos esto. Sin duda. María, desde España, desde Canarias te mandamos mucho ánimo a ti, a tu familia y sobre todo que tu padre, que se quedó en Kiev, que esté bien, de verdad. Un abrazo fortísimo. Gracias. Muchas gracias. Un testimonio duro, 2 alarmas, una corta, otra larga, que ellos ya entienden, ¿no? Se les han dado las directrices para saber qué tienen que hacer en todo momento. Está claro que frente a lo que diga la propaganda de Putin o la propaganda occidental, las bombas causan muertos y los muertos son civiles y las víctimas de esta guerra van a seguir siendo civiles. ¿Será un negocio o lo utilizará cada bando para su estrategia? Pero el pueblo es el que va a poner los muertos encima, ¿no? Sí, el desafío de los refugiados, ¿no? Es uno de los grandes retos de esta crisis, ¿no? 500.000 de personas han ido a países vecinos ya, según datos de la ONU, ¿no? A Polonia, Hungría, Moldavia. Yo no sé dónde están. En Polonia están durmiendo en estaciones. O sea, no hay un sistema para alojarlos. Estamos hablando de mujeres, de niños pequeños, de niños de otras edades. Ayer se anunció un acuerdo de la Unión Europea para aceptar sin ninguna restricción a todos los refugiados de la guerra, pero con cuotas concretas que habrá que asumir luego por países, ¿no? Que no ocurra lo de la tragedia de Siria en 2015, que al final llegó más de 1 millón de personas a Alemania y al final el resto de países europeos dijimos, España incluida, bueno, porque se queden en Alemania, que es un país fenomenal, que no ocurra eso en este caso. Hombre,
Ya Polonia de por sí ya tenía un problema con todos los refugiados que venían huyendo de... Bielorrusia, sí. No solamente no de Bielorrusia, de otros sitios, ¿vale? Pero bueno, yo voy a retomar un poco con lo que contaba el profesor Abus. A mí me recuerda esto la posición de Rusia con el respeto que merece las relaciones de una pareja, pero parece que es el novio despechado que quiere volver con su antigua novia y que además te dice con quién puedes tú mantener amistad. O sea, es que es increíble que no respete la soberanía de una nación como es Ucrania, con un Estado perfectamente libre que ha decidido o que decidió apostar por la Unión Europea y además entrar en su estructura militar, o por lo menos solicitarlo. Antonio, un y novio además, maltratador. ¿no? Novio maltratador. Bueno, ¿qué es el caso? Además, no deja a sus antiguas amistades, digamos, acaba envenenándolas porque les molesta. Pero además, por encima de cualquier consideración de la que habla Putin, de que si limita con la OTAN, todo eso es una falacia. O sea, lleva limitando con Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, y con Rumanía haciendo frontera, bueno, Rumanía no, pero con esos 4 países lleva haciendo mucho tiempo y no ha habido absolutamente nada. Probablemente lo que a él le duele, le moleste y le preocupe es una palabra que se llama democracia, ¿vale? Y que eso no hay manera humana, no hay barrera, no hay alambrada que puedas, ni muro que puedas tapiarlo, y es lo que a él realmente pienso que le preocupa si llega ese aire. Es obvio que un experimento democrático exitoso en un país como Ucrania, con esa población, con esa extensión y con esa frontera con Rusia, está claro que Putin lo ve como una amenaza. Bueno, en el bloque, clarísimo todo. En el bloque militar de la OTAN está Turquía, que tiene dudoso rasgo. Era una de democracia cuando entró. Y está en la OTAN. Que lo iba a decir. Sí, está en la OTAN. Era una democracia cuando se creó la OTAN. Pero suele ocurrir en los últimos conflictos desde Irak para acá. Era una democracia. Siempre es la democracia. Europa representa la lucha por la democracia. Se olvida de Arabia Saudí, se olvida de Palestina, se olvida de Sahara. Europa siempre está obsesionada con la democracia, menos con sus aliados. Y Rusia no, porque China no es una democracia y es aliado de Europa. No está en la OTAN. Está en la OTAN. No, pero a la hora de hablar de la guerra en que Europa defiende la democracia, le preocupa, recordemos que los principales aliados de Europa no son democracia, como el caso de China, como el caso de Marruecos. China no es aliado de Europa. Es aliado de Europa. Bueno, enemigo no es. El Parlamento Europeo, en las condenas por la falta de libertades, pero fíjate tú, a Venezuela te voy a poner un ejemplo, Juan, te voy a poner un ejemplo comercial. Te voy a poner un ejemplo que te va a resultar más cercano. Hubo un país que solo pudo entrar en la OTAN cuando se convirtió en una democracia. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? España. Ah, mira. España. Antonio, tú como militar, ¿has vivido algo parecido? No, yo lo más cercano que viví fue cuando fui como empotrado en una unidad militar en la Brigada Canarias en Afganistán. Y bueno, una de las noches vino la insurgencia a tirotear la base. Y bueno, no es agradable porque claro, no sabes de dónde viene el proyectil, no sabes de dónde vienen los disparos y tenías que estar con un chaleco antibales de fragmentación que pesaba 5 kilos, más un casco. En la habitación no podías encender ni tan siquiera la linterna, la tenías que, si era extremadamente necesario, doblar la almohada y meterla en la ranurita de la almohada, porque bueno, la insurgencia o los talibanes estaban pendientes de cualquier foco de luz para abrir fuego. Y hasta las 5 de la tarde del día siguiente, cuando ya la amenaza bajó, pues tuvimos que estar en el comedor, caminando por las instalaciones de la base, pertrechado completamente con todo el equipo de guerra. Eso que está con militares, con soldados, imaginamos lo que está pasando ahora mismo, la población civil que está sola ahora mismo en Ucrania. Quería apuntar un detalle. Déjanos un momento, Leopoldo, que tenemos una noticia de última hora, nos tenemos que ir hasta la redacción. Robert, cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues pendientes a todo lo que va pasando, no solo en el conflicto a nivel bélico, lo que es la guerra en sí, sino también la otra guerra, la que habla de burocracia, de reuniones y demás. Miren, el presidente de Ucrania ha firmado la solicitud para la entrada de su país en la Unión Europea. Lo confirman a través de sus cuentas, por ejemplo, de Twitter o también en su perfil de Telegram. Dicen, es un momento histórico, lo dicen en la cuenta del Parlamento ucraniano, donde también se pueden ver ya fotografías, ahí las tenemos, de ese momento de la firma por parte de Volodymyr Zelensky en estas últimas horas es cuando se ha producido esa firma. Y también les cuento, las delegaciones de Rusia y de Ucrania regresan a sus respectivas capitales para hacer las consultas pertinentes después de haber finalizado ya las conversaciones en Bielorrusia. Así que pendientes a lo que derive de esa reunión que han mantenido representantes de ambos países. Bueno, parece que con el compromiso de ambas delegaciones de volver a reunirse, es lo que por el momento sale de esa reunión
entre ambas delegaciones, rusa y ucraniana. Nosotros vamos a saludar, ¿verdad?, a Juan Rafael Zamora, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, viceconsejero. Hola, muy buenas tardes. Sabemos que en las últimas horas, desde que comenzó este conflicto, esta invasión, han estado muy pendientes de los canarios, 4 canarios, ¿verdad?, que sepamos que estaban allí, varios de ellos han logrado salir. ¿Qué sabemos? Efectivamente, desde el Gobierno de Canarias se ha hecho un seguimiento de los canarios que se encontraban en Ucrania en el momento de la invasión rusa de ese país, y efectivamente confirmamos que son 4 los canarios que se encontraban, 3 de los cuales afortunadamente ya han salido de Ucrania. Los 2 primeros fueron evacuados en un convoy organizado por la Embajada Española conjuntamente con otros españoles, en un total de 50. Y puedo confirmar que en la madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 6 de la mañana, han llegado a Madrid, al aeropuerto de Madrid, y uno de ellos pues ya se encuentra en Gran Canaria y el otro reside en Barcelona y se dirigía hacia esa ciudad. Claro. El tercero, que procede de la isla de Tenerife, afortunadamente también ya se encuentra en Cracovia, ha atravesado la frontera de Polonia y se encuentra también ya pues a salvo, y regresará en las próximas horas también a Canarias. Claro. Y por último, pues nos queda un menor de edad, un niño de 4 años, canario, que se encuentra con su madre ucraniana en la ciudad de Kharkov, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la frontera con Rusia, en esa ciudad que está siendo asediada por las tropas rusas, y que desde la embajada se le ha aconsejado que permanezca en su domicilio. Claro, hasta que sea posible su rescate con toda seguridad. Claro, porque la ciudad de Kharkov precisamente ha sido una de las que ha sido más bombardeada esta jornada, estas últimas horas. Efectivamente, pues las tropas rusas han ido por aquellas ciudades principales. Ha sido el principal objetivo Kiev, pero también esta ciudad, Kharkov, que es la segunda ciudad en importancia de Ucrania, aproximadamente de 1,5 millones de habitantes, y efectivamente en las últimas horas se ha visto muy asediada por las tropas rusas en ese intento de controlar la situación en esa ciudad, y por tanto pues están viviendo unos momentos de incertidumbre, unos momentos terribles, ¿no? Claro, ante este asedio, ante esta situación, a esta ciudad en la que se encuentran este niño y su madre, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con ellos? ¿Saben la última hora? ¿Cómo están? Bueno, podemos decir que están bien dentro de lo que cabe en una situación bélica como esta, ¿verdad? Hemos estado, el Gobierno de Canarias, tanto el presidente don Ángel Víctor Torres como desde el área que yo dirijo, en contacto pues con los 4 canarios, y esta mañana se ha hablado efectivamente tanto con el ciudadano de Tenerife. Estuve en contacto telefónico con él siguiendo los últimos acontecimientos, y también se ha establecido contacto pues con la madre del niño, que nos comenta pues que está obviamente preocupada por la situación que se está viviendo, por los bombardeos que están cayendo de forma masiva en la ciudad, pero que se encuentran bien de salud, tanto ella como el niño. Pero su intención es quedarse, es solicitar ayuda para poder abandonar el país. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? No, su intención obviamente es regresar a Canarias cuanto antes. Lo que ocurre es que Kharkov se encuentra a unos 1.100 kilómetros aproximadamente de la frontera con Polonia. Por lo tanto, atravesar toda esa distancia es muy peligrosa, aparte de que en estos momentos pues los servicios de transporte público no funcionan, las carreteras están colapsadas, tardándose muchísimo tiempo en atravesar la frontera, con lo cual dificulta, aparte, como decimos, pues que en estos momentos las tropas rusas prácticamente están rodeando dicha ciudad, y es muy peligroso. Por tanto, la recomendación, creo que acertada, de la embajada es que la gente se refugie en sus domicilios, que no salgan o lo mínimo posible a las calles para salvaguardarse de los posibles impactos que se puedan producir. Viceconsejero, algunos países también han recomendado a sus ciudadanos que viven en Rusia que abandonen también este país. Yo no sé si
¿Usted sabe cuántos canarios hay también en Rusia? Y si en el momento de si España pues hace alguna recomendación parecida, pues también pues sabría localizarlo. Pues mira, no tenemos el dato de cuántos canarios tenemos en Rusia, seguramente que los hay, y efectivamente el Ministerio de Asuntos Exteriores hará esa recomendación en consonancia con lo que ha establecido también otros gobiernos de la Unión Europea, porque una de las propuestas que ha salido de la reunión mantenida ayer domingo precisamente es el cierre del espacio aéreo a buena parte de las aerolíneas rusas, ¿verdad? Por lo tanto, una vez cerrado el espacio aéreo, pues va a ser mucho más dificultoso el poder regresar a casa. Sí, Rusia ha hecho lo mismo también ha prohibido a países como España, ¿no? Pues también volar sus aviones. Bueno, pues... Efectivamente ha sido algo recíproco del gobierno ruso, sí. Bien. Bueno, pues pendientes sobre todo de las informaciones, nos alegra saber, ¿no?, que los dos gran canarios, uno de Moya y otro de Firga, si no nos equivocamos, que viajaban en ese convoy, salieron, uno de ellos ya está en Gran Canaria y que el otro canario, en este caso del Rosario, ¿no, señor? Sí, señor Rafael, del Rosario, municipio de Rosario, en Tenerife, sí. Ya también ha abandonado el país, ¿no? Eso lo confirma y que regresará próximamente a su isla. Está confirmado, está en estos momentos en tierras polacas, por lo tanto sano y salvo, y en las próximas horas esperamos que esté ya por Canarias también. Bueno, y pendientes de lo que ocurre en Kharkov, que está recibiendo ahora fundamentalmente el asedio, y ojalá que se pueda rescatar y sacar pronto del país a este niño y a su mamá. Es lo que deseamos. Efectivamente, creo que todos lo deseamos, igual que deseamos que esta sin razón, que es la guerra desatada en Ucrania, pues termine lo antes posible, y ojalá que también que esas conversaciones que se han iniciado hoy pues dé su fruto para establecer un alto el fuego y el fin de la guerra, el fin de la contienda. Pues muchas gracias, viceconsejero, por darnos también esa última hora, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Hablaba de Sin Razón Juan Rafael Zamora. También en su tweet, en Twitter, publicaba el presidente de Canarias esa sin razón que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania con esa invasión de Rusia. Pero vamos a recapitular, David, el número de canarios que había en Ucrania cuando se produjo la invasión. Sí, cuando se produjo esa invasión de Rusia en Ucrania había, como acaba de contar el viceconsejero, 4 canarios. Vamos a verlo, 4 canarios en Ucrania. Se trata de Saúl, que habló con nosotros incluso cuando intentaba salir del país en directo. También Sebastián, este turista del Rosario de Tenerife, y el niño que está ahora mismo en Kharkov junto a su madre, el niño de 4 años. Vamos a ver cuál es el perfil de cada uno. Saúl Pereira es de Moya, de la isla de Gran Canaria, es ingeniero en telecomunicaciones y, como acaba de decir el viceconsejero, ya está en Barcelona, que es la ciudad en la que reside habitualmente. Esta misma mañana llegaba el otro canario que iba con él precisamente en ese convoy. Se trata de Sebastián Gil, de Chano Gil, es de Firgas, también de Gran Canaria. Él es músico, estaba impartiendo un taller en una de las ciudades más grandes de Ucrania y ya está en la isla de Gran Canaria. Ahora mismo, pues acabamos de conocer que el otro canario, del que no conocemos su identidad, es un turista canario que estaba allí en Ucrania, del Rosario, de Tenerife. Se trata de un empresario, viajaba con su socio en su coche particular y ya ha conseguido llegar hasta Polonia. Ya ha cruzado esa frontera, afortunadamente, y ya se encuentra pues en el país vecino de Ucrania. El único que falta, como han escuchado al viceconsejero, por salir del país es ese niño de tan solo 4 años que Daruka, de Gran Canaria, está junto a su madre en la ciudad de Kharkov, en Ucrania, que es, como decíamos antes, una de las ciudades que está recibiendo ahora mismo pues esos bombardeos intensos durante las últimas horas. Vamos a saludar a 2 de los protagonistas, Saúl y Sebastián, que están con nosotros pues aquí en BTC en directo. Saúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sebastián, Chano, muy buenas tardes a ti también. Bueno, empezamos contigo, Saúl. Me imagino que el otro día hablamos contigo, ¿no?, cuando arrancó pues esa guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora lo que estás sintiendo ahora mismo no tiene nada que ver, ¿no?, con la sensación que tenías en aquella guagua cuando intentabas salir de Ucrania. Todavía sigo un poco con el cansancio en el cuerpo y todas las emociones que hemos vivido durante el trayecto. La verdad que fueron muy intensas. Y nada, sí, la verdad que esta mañana al llegar a Madrid directamente al hotel, y bueno, ya he podido descansar pues, decentemente, y bueno, ahora siguiendo con atención lo que está pasando allí e intentar ayudar desde aquí a todos los ucranianos que la verdad que necesitan nuestra ayuda en todo momento, ahora más que nunca.
Saúl, afortunadamente ya estás en casa, intenta descansar, reponerte, pero ¿cuántas horas de travesía tuviste que realizar? Porque nos contabas en directo, es que sigo en la cola, es que las carreteras están atascadas. ¿Cómo fue ese momento y sobre todo cuando realmente ya se produce la invasión, dónde te encontrabas y cómo se pone en contacto contigo pues las autoridades españolas para sacarte del país? Bueno, la verdad que yo estaba en Kiev, en la capital, y yo no había hecho el registro de viajero, por lo que ellos no tenían constancia de que estaba en el país. Y bueno, simplemente estaba como una media hora del hotel, caminando. Después de despertarme con la antiaérea, decidí coger el abrigo, los documentos, caminar a la embajada. A medio camino no había nadie en la calle, vi que todos los cajeros estaban ya sin dinero, no habían taxis, entonces llamé a la embajada y me dijeron, date la vuelta, vete al hotel, coge 10 kilos y vente cuanto antes con nosotros que tenemos que salir de aquí. Y bueno, la verdad que el viaje fue muy largo, estuvimos más de 50 horas para salir de allí, fueron 2 días muy intensos, de hecho entre todos nos íbamos ayudando para conducir los diferentes vehículos y la verdad que gracias a los geos y bueno, la embajada que desde el primer momento estuvo con nosotros, pues pudimos salir cuanto antes. Bueno, Saúl, recuerdo perfectamente que cuando hablamos contigo el otro día, cuando se inició la invasión con Rusia, te preguntamos si había más canarios en ese convoy y dijiste que sí, casualmente uno de Firgas, ¿no? Que era curioso que en ese convoy de un centenar de personas pues hubiera pues uno de Moya y otro de Firgas. Ese vecino de Firgas es Sebastián Gil. Sebastián, ¿cómo te encuentras en primer lugar? Hola, pues bien, ya contento de estar aquí en casa, ahora mismo en mi propia vivienda y bueno, un poco sobrepasado con lo que vivimos, ¿no? Que Saúl ha descrito muy bien y que bueno, ya pasó, pero cierto tristeza, ¿no? Porque yo fui a dar un curso, a tocar unos conciertos al conservatorio en Dnipro y yo estoy triste de que esos muchachos, ¿dónde estarán ahora, no? En fin. ¿A quién te refieres, Sebastián? Alumno, ¿no? Me refiero mi situación fue en Dnipro, que yo fui al conservatorio a trabajar, a dar clases y unos conciertos, y bueno, y que la población que allí se queda, porque al fin y al cabo nosotros hemos podido salir gracias a lo que Saúl decía de la embajada y al trabajo de evacuación que hicieron con nosotros, pero es que la población que queda allí es realmente la que me preocupa ahora, vaya, y con las personas que yo conviví, porque yo no vivía, yo fui a hacer un curso de fin de semana. Chano, tú ibas a regresar el lunes pasado, finalmente se suspendió ese vuelo y luego te consiguieron un vuelo para el jueves, pero este jueves ibas al aeropuerto y hubo ahí una hora decisiva que si llegas a dudar, igual no estarías todavía aquí de regreso, ¿no? Que tuviste que decidir coger un taxi a 500 kilómetros para ir a 500 kilómetros a Kiev para poder salvarte, ¿no? Eso fue vital, o sea, yo cojo finalmente... Los vuelos se me cancelan pues por las compañías que no volaban y el vuelo que me consigue la organización para volver es el jueves. Justo cuando estamos en el aeropuerto empezamos a escuchar los bombardeos a kilómetros de distancia. Rápidamente iba con un músico ucraniano, otro trompetista, y reaccionó pues rápidamente. Al taxi lo volvió a llamar y le dijo que si nos llevaba a Kiev. Y eso era vital, tanto para él, que él vivía allí, como para mí, para yo poder ser evacuado. Entonces, a esas 50 horas que hicimos, pues yo debo sumarle pues esas 7 que hice en coche desde Dnipro a Kiev, que con mucho nerviosismo, que esa fue la peor sensación que tuve durante el viaje, porque, a ver, es que yo lo vi ahí, o sea, y después de ese bombardeo que fue a una base aérea, pues yo digo, pues el aeropuerto será lo siguiente. Entonces reaccionamos rápido, tanto Andrei, que bueno, hoy me ha dicho que está bien, yo contacto con él prácticamente todos los días a través de las redes, a ver si se encuentra bien en Kiev, y fuimos para Kiev, y fuimos a la embajada y bueno, y ya nos evacuaron. Y en ese convoy nos decía Saúl incluso que se llegaron a turnar, ¿no? Porque fueron muchas horas conduciendo. ¿Llegaste a ponerte al frente del volante, Sebastián? Sí, claro, o sea, cuando llegamos allí ya tenía muy organizado la evacuación. Y pedían conductores, los que conducíamos nos ofrecimos y después nos turnábamos. En mi convoy, en mi furgoneta iban
4 monjas, 4 misioneras encantadoras y de un valor enorme, un matrimonio con sus hijos y yo. Nos turnábamos el padre de los niños y yo. Y bueno, y realmente pues ya no solo los GEOs y la embajada que han hecho una labor perfecta, sino todo el mundo arrimando el hombro, ¿no? O sea, yo después a Saúl hablaba con él, ¿no? Saúl creo que llegó a ser chofer del cónsul inclusive, porque ya ahí el cansancio llegó a ser demoledor. Es que no parábamos, no dormíamos, no paramos en ningún lugar a dormir, era circular para intentar salir del país. Y el hecho de tener a un canario cerca, ¿no? Cuando uno se está lejos de casa, de las islas, y oyes ese acento canario tan particular, me imagino que es especial, me imagino que en la situación que estaban ustedes, pues aún más. Yo no sé si entre ustedes, pues, cómo se conocieron, si se conocían de antes, o cómo surgió la conversación. Ah, yo soy canario, tú también. Es que paradójicamente Saúl estudió clarinete en el conservatorio, donde yo soy profesor. Se conocían. Y entonces ya empecé a recordarlo. O sea que fue, en fin, fue... Y después hemos estado mucho tiempo juntos y hemos hecho pues una amistad diciendo que el Barranco Azuaje es de Firgas, ¿no? Por poner un poco de humor y no era de Moya. Hay conflicto de frontera. Sebastián, Saúl, no solo queremos preguntarnos nosotros, sino que ustedes también hablen entre ustedes, ¿no? Han vivido un momento que no van a olvidar nunca. Saúl, te escucha Sebastián y Sebastián te escucha Saúl. Sí, la verdad que mi agradecimiento a Sebastián, porque la verdad que estuvo predispuesto a todo. De hecho, en uno de los momentos que estábamos parados, que llegó la policía ucraniana a preguntarnos, vimos que una de las monjas, intentando bajar del vehículo para descansar un poco, había caído al suelo. Y bueno, la vimos, fuimos corriendo, la levantamos, vimos que todo estaba bien y bueno, la verdad que estuvimos cooperando en cada momento y bueno, una vez cruzamos la frontera pudimos también hablar un poco más distendidamente y bueno, estuvimos recordando un poco los viejos tiempos por el conservatorio, la música que también nos une y bueno, la verdad que ha sido una unión que bueno, seguirá en el tiempo. Sebastián. Sí, bueno, realmente pues eso, ya Saúl y yo obviamente, porque cuando yo llego a la embajada después nos esperamos, vamos a comer a un restaurante que estaba enfrente y entonces está hablando con Nelly García, que es de la delegación del gobierno, que también me gustaría agradecerle a ella, que fue una persona que tanto como a Saúl como a mí nos ayudó mucho para que la embajada supiera de nuestra presencia en Ucrania. Pues me decía, no, es que hay otro canario por ahí. Digo, pues a ver, entonces me levanté y entonces me dice Saúl, coño, tú eres canario, ¿no? Porque él se acordaba de mí, de cuando él estudiaba en el conservatorio, que yo soy profesor ahí. Y le digo, cara, entonces ya empezamos a hilar, pues claro, hace muchos años que Saúl se marchó a Barcelona. Y bueno, y después pues claro, pues siempre pues los momentos de ánimo que notábamos cuando ya veíamos que... Es que pasamos momentos donde... realmente como de repente se pone un señor malo de la próstata, ¿no? Digo, carajo, y buscando un hospital hay varias anécdotas de ese tipo que darían para otro programa, donde bueno, y después siempre estaba con las bromas que Saúl, pues, las bromas que se hacen mucho en los bares de Firgas, eso que él lleva tiempo sin escuchar y él se empezaba a reír, ¿no? Con los golpillos, eso que tenemos ahí en las medianías, ¿no? Y entonces pues nos ayudamos mucho, porque después Saúl venía con su novia que es ucraniana y quieras que no, pues él tenía que apoyarla porque ella estaba pasando un momento duro. Claro. Bueno, oye, pues Saúl, Sebastián, ha sido un placer tenerles a los dos. Gracias por compartir pues, lo que han vivido en Ucrania en estas últimas horas, porque me imagino que estarán cansadísimos después de ese viaje tan largo que han tenido. Y nada, espero que verles muy pronto a los dos, en Moya, en Firga, donde quieran, o en el Barranco de Azuaje, y así no hay discusiones. Muchísimas gracias a los dos. Venga, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Ese acento canario y apoyándose los dos, Claro. ¿no? Fundamental y Estuvieron ayer en Cracovia en una manifestación por la paz en Polonia antes de montarse en el convoy. Pues muy bien. Bueno, pero no olvidemos, lo decía también Juan Rafael Zamora, que hay un niño de 4 años, canario, con su madre ucraniana, que ahora mismo se encuentran bien, afortunadamente, pero están en Kharkov, que está recibiendo el asedio ahora de las tropas rusas. El niño y la madre siguen ahí, su familia sí que se encuentra pues aquí en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Imar, que nos está escuchando ya, y este Imar es el tío del pequeño, de tan solo 4 años. Imar, muy buenas tardes. Bueno, si te parece, Imar, en 5 minutos hablamos contigo, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta nos cuentas qué sabes de tu sobrino y de su madre. Será 5 minutos. Perfecto. Y volvemos. Sin problema.
Lo que están escuchando es un drama que está afectando a todo un país con casi, si no me equivoco, Juanma, 43 millones de habitantes como es Ucrania. Nos fijamos en los niños porque tenemos que hablar de un niño canario que continúa allí, pero hay que recordar que ya hay niños fallecidos en esta invasión, hay niños que son huérfanos, hay niños refugiados y nos fijamos también, por supuesto, en el niño canario. Vamos a hablar con su tío que está con nosotros, Imar Caballero. Imar, gracias por la espera, antes de nada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo están el niño y su madre, que están ahora en Kharkov, verdad? Sí, ellos están en Kharkov y bueno, viven allí, su madre está allí. Y bueno, tenemos noticias, buenas noticias y muy malas noticias. Empecemos por las buenas. Las buenas es que hace 2 días que los bombardeos se escuchan pues más alejados, no tan cerca. La madre se está encargando de que el niño esté distraído en todo momento, de que no se entere mucho de lo que está sucediendo, y lo está consiguiendo, ¿no? Y parece ser que las informaciones que me traslada la madre es que el pueblo ucraniano está resistiendo ante la entrada de los rusos, que las tiendas están abiertas, que tienen comida, que tienen agua, que tienen electricidad, que tienen internet. Ha podido ir a comprar comida hoy, ha usado la tarjeta, así que por lo pronto son buenas noticias. ¿Y las malas entonces, Imar? Las malas es lo que está pasando, ¿no? Están en Kharkov dándole todo lo que pueden, todo lo que tienen y más. En el sentido, la población está haciendo lo que puede porque quieren que se vayan de ahí los rusos y los están manteniendo a las afueras, ¿no? Como nos decía antes el viceconsejero, Kharkov está justo en el lado este de Ucrania, muy cerca de Rusia. Y claro, para llegar a países vecinos seguros, como por ejemplo Polonia, pues hay que atravesar prácticamente todo el país, toda Ucrania. Yo no sé si tu sobrino y la madre pues quieren salir de Ucrania. ¿Cuál es su objetivo? A ver, evidentemente quiere salir de Ucrania, ¿no? Mi hermano vive en Islandia, que está en una situación también. Mi hermano está atrapado ahí, entre comillas, por la nieve y su trabajo y el tema, porque vive también a 6 horas de Reykjavik en coche y ya están a menos 15 grados, vamos a ser. Ellos se pusieron de acuerdo, lo que quieren ellos es salir de Kharkov. Cuando hablamos con la embajada el primer día de la invasión, pues la embajada les transmite que sí pueden acercarse a Kiev. Ahí es cuando mi cuñada revela que son de Kharkov, que están a 500 kilómetros de la capital y a 1100 de la frontera polaca. Entonces es bastante complicado. ¿Ellos dónde están exactamente, Imar? ¿Están acompañados? ¿Están con otras familias? No, ellos están solos porque casualmente Angélica, su única familia son su madre y su abuelo, pero que viven en ciudades completamente alejadas. Es como si la madre viviera en Sevilla, ella vive en Madrid y el abuelo vive en Barcelona, ¿sabes? Pero multiplícalo por 2 en distancia. Ellos no tienen padres, no tienen hermanos, no tienen tíos, no tienen primos, no son una familia muy pequeña, entonces están solos, los vecinos y amigos, es lo que tienen. Y acudirán al refugio. Entiendo que donde están habrá cerca un refugio, no sé si en el mismo edificio, ¿no?, donde resguardarse. Esa información no la tengo. Lo que sé que ellos están en su casa, en un piso, que ellos están bien. Es una casa pequeña. Ella ha subido, nos ha pasado algunos vídeos de las bombas y de cómo se escuchan, o por la noche las luces que hay. Se ve que está bastante lejos. Ella nos informa de que las bombas se escuchan más lejos que los 2 primeros días. O sea, que parece que el conflicto, al menos de donde están ellos, se va alejando, ¿no? Poco a poco, pero aún así, pues claro, con el temor y la incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas horas. Por lo menos de donde están ellos, parece ser que se está alejando de donde están. Claro. Hay que decir que bueno, Kharkov es la segunda ciudad más grande, más importante de Ucrania. Ellos no viven en el centro, viven un poco a las afueras. Mira, me acaba de escribir mi madre diciéndome que sí, que ellos tienen sótano, que sí
que sí lo están usando cuando suenan las alarmas. Y está con los vecinos, que se están apoyando con los vecinos. Entiendo, claro, que harán piña en estos momentos. Bueno, por como nos contabas, ahora mismo lo que les ha dicho la embajada española es que intenten, ¿no?, lo que les han trasladado, que intenten llegar a Kiev, a la capital de Ucrania, ¿no? Eso fue el primer día. El primer día. Luego no ha habido más contactos, luego no se han puesto en contacto con ustedes desde la embajada española, autoridades, para comunicarles qué va a pasar con tu sobrino y con tu cuñada. Se están poniendo en contacto con mi hermano y con mi cuñada, pero desde el viernes se supone que lo primero que no, o sea, sí hay contacto, pero lo primero que nos decían era que fueran a Kiev. Cuando se vio que esa posibilidad no se podía, porque era inviable, las carreteras están completamente colapsadas por coches abandonados incluso. Entonces lo que le dice el plan de seguridad de la embajada de Kiev es que cuando lleven el convoy de Kiev a Polonia, retrocederían a ir a buscarlos a ellos como prioridad. Lo que pasa es que ahora se han dado cuenta de que es bastante complicado volver a meterse en Ucrania y llegar a Kharkov, que está a 1100 kilómetros de la frontera polaca. Bueno, pues Imar, desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo, un abrazo enorme y espero pues que tanto tu sobrino como su madre pues puedan estar pronto en casa sanos y salvos. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto, Imar. Bueno, estamos hablando de la frontera polaca hasta Kharkov, son casi la misma distancia que de Canarias a la península, o sea que es un trecho bastante largo. Fronteras donde ahora pues la violencia se incrementa, no sabemos lo que va a ocurrir con el siguiente paso de la ofensiva rusa, ¿no? Que hay mucha especulación sobre que va a haber un recrudecimiento, o por lo menos una ofensiva más intensa, que al final afecta infraestructuras, que afecta... Hay una cosa muy curiosa, Google ha deshabilitado, sabes que cuando cogemos el móvil y buscamos una carretera siempre encontramos mucho o poco tráfico en función del número de teléfonos móviles que Google es capaz de detectar. Lo ha deshabilitado en Ucrania para no advertir a las fuerzas rusas de la existencia de aglomeraciones en las carreteras que podían ser susceptibles de posibles ataques, ¿no? Entonces, todas las carreteras de Ucrania no se refleja el nivel de intensidad del tráfico que hay. Sí, antes quería haber apuntado que hay un hecho histórico que por no sé qué razones extrañas se ha conocido muy poco, y es el memorándum de garantías de seguridad que suscribió Ucrania con Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, luego se sumarían China y Francia, en virtud del cual renunciaba a la tenencia de armas nucleares y devolvió a Rusia la friolera de 2.900 ojivas nucleares, 250 vehículos lanzadores y una serie de artefactos más o menos necesarios para este tipo de armamento de carácter nuclear. Y a cambio de eso, la Unión Soviética, que ya no existía, sino Rusia, perdón, estamos hablando de diciembre del 94, 3 años después de la independencia, se comprometió al reconocimiento de las fronteras de Ucrania, a asegurarle la paz y la soberanía sobre el territorio ucraniano de aquel tiempo, que incluía, por supuesto, Crimea, y a firmar un tratado de amistad que nunca se firmó. Pero todos esos tratados, como el Tratado de Minsk, todo eso es histórico. Yo creo que el mundo occidental y la propia Rusia le debe a Ucrania algo impensable, porque era la segunda potencia nuclear del mundo por número de ojivas. Cuando se desmembra la Unión Soviética, había bombas atómicas que estaban en Ucrania. Y renunció las devolvieron a cambio de... Yo te devuelvo las bombas y tú me das tranquilo. Devolvió, incluso, se me había olvidado, con 120 bombarderos de largo alcance que eran a propósito para el lanzamiento de estas bombas. El armamento nuclear... Eso nunca será, digamos, suficientemente reconocido o pagado. El armamento nuclear es realmente la parte esencial de todo esto, ¿no? Claro, o sea, realmente lo que nos preocupa y lo que realmente puede hacer cambiarlo todo, ¿no? La buena voluntad de Ucrania yo creo que queda probada en esto, y la mala voluntad de Rusia cuando se compromete a respetar las fronteras y firmar un tratado de paz, y ni firma las fronteras, ni reconoce las fronteras, perdón, ni firma el tratado de paz. Y precisamente, este es un hecho histórico que se firmó en Budapest, insisto, el 5 de diciembre del 94. Paradójicamente nadie lo ha sacado. Se ha hablado de que incumplieron los acuerdos de Minsk, pero... Bueno, precisamente... Pero está muy bien que lo pongas sobre la mesa y que lo recuerdes, Leopoldo. Y precisamente ese armamento nuclear hace que todo el mundo, ¿no?, esté pendiente de este conflicto que puede convertirse en una guerra mundial. Esperemos que no. Y por eso muchas personas en todo el mundo han decidido salir este fin de semana a la calle para volver a repetir eso que desgraciadamente tenemos que volver a decir: no a la guerra, también aquí en Canarias.
Durante el fin de semana se convocaron varias manifestaciones para apoyar a Ucrania. Ayer domingo por la mañana más de 200 personas, en su mayoría ucranianos, se reunían para pedir ayuda e intervención a Europa. Muchas personas, pero sobre todo los rusos, sienten un dolor especial. Muchos se están manifestando en Rusia en contra de la invasión y están siendo detenidos. Este ciudadano ruso, residente en Tenerife, no se siente nada orgulloso de su país y a pesar de las posibles represalias, no duda en hacer lo que van a ver ahora. Siento vergüenza al sacar este pasaporte. Siento vergüenza de que mi presidente sea Putin. Me da pena, pero no quiero saber nada de Rusia. La culpa de todo esto es de Putin. Hay muchas nacionalidades que tampoco dudan en apoyar a Ucrania ante la invasión rusa. We are sorry this is happening. This is wrong, and we support the Ukraine and say no to Russia and no to war. No pensaba que hubiera en estos días gente que pudiera dar un paso tan drástico como este y desde luego mi mayor repulsa hacia la invasión por parte de los rusos y mi apoyo en la medida de lo posible hacia el pueblo ucraniano. Wir sind entsetzt über diesen Krieg. Wir haben uns das nicht vorstellen können, dass ein so ein Chaot die Welt in den Krieg stürzt. All our thoughts and our supports are going to Ukrainian people from this difficult period for them. Ich appelliere an die russische Bevölkerung, dass die ihren Despoten zurücknimmt und absetzt. Es muss dort vernünftige Leute geben, die dieses bewerkstelligen. Todos exigen a la Unión Europea que ayude a detener la guerra e imponga sanciones económicas más severas a Rusia. Y seguro que más manifestaciones, más concentraciones se van a suceder en los próximos días. Nosotros, Lucía, vamos a hablar con una ucraniana que vive en el sur de Tenerife desde hace 5 años y además está ahí con su madre. Sí, Rebeca, y lo cierto es que llevo un ratito hablando con Ksenia y me decía que es su tierra, es su país y son su gente, su familia, y por eso está muy preocupada. De hecho, me comentaba Ksenia que están intentando trasladarse desde el este al oeste del país, ¿verdad? Sí, mi amiga se fue para salvar vida de sus niños y suya propia con su marido, su hermana y pareja de hermana. Porque tienes a varias personas allá, familias, también amigos, y están todos intentando esconderse, ¿verdad? Algunas sí, pero ¿cómo explicar y cómo decir que es guerra de verdad? No es solo operación militares, es guerra de verdad. En grandes sitios como Kharkov, Kiev, Sumy, Gerson, está todo roto, todo con fuego, horrible, pánica, miedo. Sí, claro que alguna gente quiere escapar, alguna no puede mover, no puede hacer nada. Y para nosotros, a ver esa situación tan lejos, no puedo explicar cómo duele. No puedo, es sin palabras. Porque lo sientes muy cerca. Ellos ahora mismo, ¿cómo están? Me decías que incluso alguna amiga tuya hacía una recolecta de leche, ¿no? Para dársela a la gente. Es cosa increíble. Ahora en mi país toda la gente es como algo muy fuerte, muy ayudando, todo con ayuda, con comida, con medicamentos. La gente, las chicas jovencitas se fueron al parte de militares. No sé, soy muy orgullosa de mi país que pasando ahora porque somos ejemplo para todo el mundo. Ejemplo para todo el mundo. Ahora mismo pueden incluso dormir, nos enseñaba incluso Ksenia vídeos durmiendo con los niños y se escuchan fuera los tanques, los bombardeos por la noche. Mira, alguna gente se viven durmiendo en sus casas, pero hay mucha gente que vive ahora en metro, en sótanos, porque tiene miedo, porque los bombos se fueron a las casas, edificios normales, a las guarderías, escuelas, mucho miedo, muchas casas están rotas. Y bueno, ahora también tenemos víctimas de niños.
En la estadística, desde esta mañana, 16 niños mueren, en 45 están en hospitales. Niños. ¿Por qué? No tenemos nuestros niños no tienen ninguna culpa. Y también yo te enseñaba vídeo de Paditorio, sí, que está en búnker, que 2 mujeres están en camino y las todos con pequeños, pero los médicos cuidando mucho porque los hospitales tienen las cosas básicas para niños y no dejan ir afuera, que niños tienen cosas que necesita el primer. Me decías eso, que me reiterabas muchas veces que estás muy orgullosa porque muchísimo, Ucrania ahora mismo... pequeño país que en la mapa está pequeñísimo. Le doy ejemplo a todo el mundo que no necesita tener miedo, que no necesita los gente rusos, porque no tienen miedo, porque no puede ir a la calle y parar toda esa cosa, porque sus niños, chicas o chicos se mueren en nuestro pueblo, porque un montón de vídeo que ha venido jovencitos, chicos que no sabían dónde va, dónde se fue. Y ahora hay un montón de mensajes de nuestra gente sobre los amigos rusos, y no solo amigos, también los, ¿cómo se llama?, estrellas grandes para celebrity, que también, por favor, para esta guerra, para esta Putin, tenemos miedo. Y si él empezó a hacer la guerra nuclear, ¿qué vamos a hacer? Es también importante no solo para nosotros, también por Europa, porque si no paramos ahora, ¿qué vamos a tener mañana? Senia, muchas gracias por tu testimonio, queda muy claro lo que querías transmitir, muestras tu apoyo también desde Ucrania, nos reciben, así que muchísimas gracias y muchísimo apoyo a todos los que están sufriendo esta guerra desde Ucrania. Slava Ucrania. Bueno, pues ese dolor del pueblo ucraniano está siendo pues recibido por la comunidad internacional pues con una respuesta implacable, por ahora con sanciones económicas a Rusia. Vamos a hablar de esas sanciones con Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado. Señor López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada y encantado de estar con ustedes de nuevo. Igualmente, señor López Aguilar, le pido que se quede con nosotros porque vamos a recordar cuáles son las sanciones que ahora mismo pues ha impuesto no solamente la Unión Europea, sino el resto de la comunidad internacional a Rusia. Cuéntanos, Rita. La clave en estos momentos es que la Unión Europea y Estados Unidos, todos los países que pertenecen a la OTAN, se han blindado y lo han hecho por un frente común, con un objetivo común: frenar a Vladimir Putin. ¿Pero de qué forma? La clave está en asfixiar económicamente al régimen ruso. ¿Cuáles son esas claves? Pues principalmente, tal y como van a ver, la estrategia de la Unión Europea y de Estados Unidos versa sobre bloquear la financiación de los bancos rusos, también versa sobre frenar el avance de los oligarcas, es decir, aquellos poderosos de origen ruso que están sustentando, manteniendo a Vladimir Putin en el poder y lo están haciendo desde la sombra, podríamos decir. Y otra de las claves también es excluir a las empresas rusas de los negocios internacionales. Vamos a parar su capacidad de competir en la alta tecnología como economía del siglo XXI. Limitaremos la habilidad del ejército ruso para financiarse y crecer. La clave es que Vladimir Putin no pueda financiar esta guerra y por ello en las últimas horas la Unión Europea ha anunciado que Rusia queda excluida del sistema SWIFT. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de ahora no se podrán llevar a cabo transacciones económicas con otros países a nivel internacional, algo que limitará y mucho el comercio electrónico. Una guerra que se libra desde las finanzas y que también se libra, tal y como van a ver, desde el aire, porque más de 30 países de Europa y de otros puntos del planeta, como Canadá, han limitado, han cerrado el espacio aéreo a las líneas comerciales rusas y también a los vuelos privados. Una guerra que, como ven, se libra desde el aire, desde las finanzas y también combatiendo a la propaganda de Putin. Varios medios como Russia Today, que lo van a ver a continuación, no podrán tener a partir de estos momentos retransmisiones televisivas en nuestro país, en España, ni tampoco en Europa. Son medios que están acusados de favorecer a Putin. Ellos no hablan de guerra, hablan simplemente de una operación militar. Señor Fernando López Aguilar, ¿qué más se puede hacer? Cierre de espacio aéreo, asfixia económica,
Estamos viendo también de qué manera se está controlando a los medios informativos de Rusia. ¿Qué más medidas se pueden adoptar? La brutalidad de esta guerra de agresión está obligando a la Unión Europea y a sus opiniones públicas a crecer deprisa. Y están respondiendo con unidad y cohesión. Y creo que con un liderazgo claro del alto representante y jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha marcado la exigencia de imponer las sanciones económicas más duras al alcance en el corto plazo, lo que significa cortocircuitar a esa oligarquía corrupta que se ha enriquecido alrededor de Putin y que es su cómplice. Y esto es lo que puede hacer daño y disuadir ese comportamiento despótico y brutal que está agrediendo a un Estado soberano en la Unión Europea. Es cierto que Putin ya había hecho cosas parecidas en 2008 con Osetia y Abjasia y en 2014 con Crimea, pero nunca una invasión total del territorio de un Estado soberano a través de una guerra de agresión. Eso requiere respuestas contundentes. El cierre del espacio aéreo, el cierre de las comunicaciones rusas propagandísticas, que lo son, que favorecen al régimen de Putin y difunden desinformación e intoxican a las opiniones públicas de las democracias abiertas y pluralistas, son medidas de acompañamiento. Pero en el medio plazo, la Unión Europea está forzada a conformar una autonomía estratégica con una capacidad operativa. Y luego debo decir que en el plano humanitario, por fin, ha tomado la medida de activar la Directiva de Protección Temporal, que significa una asistencia humanitaria de primera necesidad a esas 450.000 personas que ya están tocando a las puertas de Europa por las fronteras de Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría, que ya han entrado en la Unión Europea y que requieren una primera asistencia que sea compatible con la eventual demanda de asilo que habrá que gestionar después. Claro. Creo que la Unión Europea está respondiendo a la altura. Sí, señor López Aguilar, también el presidente ucraniano Zelensky, si no me equivoco, ha pedido que Ucrania forme parte de la Unión Europea de forma inmediata. Yo no sé si esto está sobre la mesa. Comprendo el dramatismo con que Zelensky se ha convertido en una figura global y por tanto lo que dice y lo que hace está efectivamente impactando en las opiniones públicas del mundo entero. Pero la Unión Europea sigue siendo la Unión Europea y tiene sus procedimientos. El Tratado de la Unión Europea está en vigor y prevé un artículo 48 que es el relativo a los protocolos de adhesión que lo tienen que completar todos los Estados miembros todos los estados candidatos a ser miembros de la Unión Europea y por lo tanto no cabe ni una vía rápida ni una exención general a pesar del dramatismo de la situación, pero comprendo que aprovechando el tremendo impacto que la opinión pública está teniendo, esta brutalidad del coste de vidas humanas, el sufrimiento que está causando, las familias rotas, las personas desplazadas, los varones que han sido convocados a la movilización para la defensa de Ucrania de los 18 a los 60 años y mientras prácticamente el resto de la población se ve obligada a huir desesperadamente o a intentar el éxodo hacia Europa, pues una manera de dramatizar es pedir inmediatamente la incorporación a la Unión Europea porque ese es el programa máximo del gobierno que encarna Zelensky. Pero no creo que eso pueda resolverse de la noche a la mañana, porque la Unión Europea continúa teniendo sus procedimientos de adhesión. Tenemos varias preguntas más porque creo que tiene una reunión ahora con la Comisaria Europea de Interior para abordar precisamente la situación de los cientos de miles de refugiados, pero le quería hacer una pregunta. Entrar ofensivamente no se va a entrar, pero vender armas modernas, sofisticadas o incluso entregar armas a Ucrania no es de alguna manera, como ha hecho Alemania, por ejemplo, entrar en guerra con Rusia. La respuesta es no, no se está entrando en guerra con Rusia. Ni siquiera hay una intervención militar directa de ningún Estado miembro de la Unión Europea, ni tampoco de la OTAN, porque no se ha activado el artículo 5 de defensa mutua, precisamente porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Otra cosa sería, y hay que asomarse a esa ventana, de consecuencias incalculablemente dolorosas, que Putin materializara su amenaza sobre Estados miembros de la Unión Europea, como es el caso de los bálticos. Letonia, Lituania y Estonia, que visitaré esta misma semana, fronteras exteriores de la Unión Europea directamente con Rusia, o Suecia y Finlandia, una amenaza a que no abandonen su estatuto tradicional de neutralidad y no osen solicitar democráticamente su adhesión a la alianza del Atlántico Norte. Sí, es una situación sin precedentes y Alemania ha cambiado de paradigma. Alemania vivió un tiempo de desarme, vivió un tiempo de no intervención en ningún tipo de conflictos, ni siquiera a través de la asistencia humanitaria que en este caso tiene un país tan próximo como Ucrania, y ha cambiado de paradigma de la mano de un canciller socialista que ha solicitado el apoyo del Bundestag exactamente para tomar esa decisión. En primer lugar, cancelar el
gasoducto Nord Stream, asumiendo las consecuencias que eso pueda tener. Bueno, eso ya se ha hecho, esa decisión ya paralizada está, ¿no? En segundo lugar, enviando armas, directamente enviando armas. España está asistiendo a la defensa ucraniana con material defensivo. Se ha explicado, chalecos antibalas, cascos, reflectores, material defensivo. Pero Alemania ha decidido transferir armas al ejército ucraniano, lo que no significa que Alemania esté interviniendo militarmente en el conflicto. Está asistiendo a la defensa de Ucrania, está asistiendo a la milicia ucraniana que se ha dispuesto a defender con las armas el territorio y la integridad y la soberanía de Ucrania frente a la agresión, y por supuesto al ejército de Ucrania, que se está demostrando más resiliente y más resistente de lo que Putin calculó. Claro, de este lado lo entendemos así, esperemos que también lo entienda así Vladimir Putin. Bueno, creo que tiene esa reunión en breve con la comisaria europea de Interior y se va a abordar la situación de los refugiados, ¿verdad? Sobre la dimensión humanitaria. Son 450.000 ucranianos y ucranianas, sobre todo, que ya han cruzado las fronteras de la Unión Europea. Hay que saber que Ucrania es frontera directa con 4 Estados miembros de la Unión Europea. Polonia, por donde han entrado la mayoría, más de 300.000. Hungría, Eslovaquia y Rumanía, cada uno de ellos con 25.000 aproximadamente. En total, más de 400.000 personas procedentes del conflicto han entrado ya en la Unión Europea y requieren atención humanitaria. Y por tanto esto va a significar también un cambio de paradigma en el comportamiento tradicionalmente tacaño y refractario a las migraciones y a las demandas de asilo que ha tenido la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea durante demasiado tiempo. Pues, señor López Aguilar, veremos qué resultados obtiene de esa reunión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo muy fuerte desde Bruselas. Gracias. Nos vamos hasta la redacción con Robert, Noticias de Última Hora. Cuéntanos. Sí, última hora, compañero. Mira, la Euroliga de baloncesto deja fuera también a los equipos rusos. No podrán competir en lo que queda de temporada. La organización de la competición ha anunciado que de momento se mantienen los resultados, pero que si el conflicto no evoluciona, no se anula, pues van a perder todos los resultados que tenían de esta temporada. Así que, por lo tanto, la Euroliga de baloncesto se une a la FIFA, a la UEFA y también al Comité Olímpico Internacional. Pero atención, porque la FIFA y la UEFA también acaban de anunciar que suspenden a Rusia y a todas sus selecciones de todas las competiciones. Y tenemos también que contarles, hay imágenes ya verificadas, se están confirmando nuevos ataques en Brovary, en Kiev. Nos informan que hay heridos en un centro militar de comunicaciones por radar, y también el alcalde de Brovary afirma haber resultado herido como resultado de un ataque aéreo y está instando a la gente a ponerse a cubierto. Bueno, pues esa es la última hora, ataque también a otras ciudades en Ucrania y el alcalde de Brovary pues parece que también ha resultado herido. Nosotros vamos a hablar de Rusia, que no solo está usando las armas, sino también la desinformación en esta invasión. Es la otra guerra. Rusia ataca con desinformación. Son bulos para justificar sus acciones. Las verificadoras internacionales han detectado numerosos bulos en medios rusos y perfiles falsos en redes sociales para promover esos mensajes. La desinformación es la mejor forma para poder actuar sobre la opinión pública. Miren este vídeo, es de YouTube, es de un videojuego, War Thunder. Se colgó en la red en diciembre de 2021. Pues bien, según ha verificado Maldita.es, la grabación se compartió en redes acompañada de mensajes como "no es una película ni un videojuego, son imágenes reales del bombardeo a Ucrania por parte de Rusia". La información es falsa. Este mapa muestra dónde ha circulado la desinformación sobre la invasión de Ucrania y ha sido acreditada por los signatarios de la Red Internacional de Verificación de Hechos. Según Meta, propietaria de Facebook e Instagram, el gobierno de Rusia habría creado cerca de 40 cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram en los que divulgaron información falsa sobre la guerra de Ucrania, como que el país es un estado fallido.
Perfiles que afirmaron tener su sede en Kiev y se hicieron pasar por editores de noticias, exingenieros de aviación o autores de publicaciones científicas. Y a esto hay que sumar las informaciones de la cadena Russia Today, que emite en prácticamente todo el mundo, con versiones en árabe, francés, español e inglés. La Unión Europea prohibirá las emisiones de estos medios en sus países. Dicen que la verdad es la primera víctima de la guerra y lo estamos comprobando nuevamente. Es real, ¿no? La desinformación o la fake news, que le decimos ahora, es un arma poderosísima, ¿no? El convencer a tu pueblo, como pretende Putin, ¿no? Que el régimen de Ucrania es un régimen nazi, que tortura a los ciudadanos, con todas las connotaciones que tiene el régimen nazi, con todas las connotaciones, no, pero con todas las connotaciones, pero es el argumento de él. El caso de Russia Today, con todas las argumentaciones, es muy especial porque son medios de comunicación promovidos por el gobierno hacia el exterior, ojo. No son, digamos, medios de comunicación para la opinión pública interna en Rusia. Europa está llena de medios de comunicación públicos pagados por los gobiernos que no hablan mal de sus gobiernos y que tienen canales internacionales. Quiero decir, que no es este el caso, tema de la propaganda, sí, pero quiero decir, atribuir a un país es absolutamente impresentable la invasión. Que es un auténtico sátrapa Putin, no hay ninguna duda, que envenena a sus adversarios, eso está más que demostrado. Pero atribuirle el tema de la propaganda, el tema de que los medios públicos, o sea, yo creo que el ciudadano europeo tiene derecho a ver la versión rusa en un canal de televisión. Esto es lo que hay, que en la Unión Europea se llama censura, es únicamente. Y luego no vengan con la historia. Una situación censura no deseada por los países llamados occidentales o libres. Sí. Y una cosa es la información, de la que algo poquito sabemos, pero algo, y otra la propaganda. Sí. Estos dos instrumentos, Sputnik y RT, son propaganda. ¿Y tú crees? Antioccidental, sistemática, permanente, hostil, falsa. Tenemos derecho a defendernos de un señor que se manifiesta de esa manera. Pero yo soy un ciudadano que tengo derecho a conocer la versión propagandística de Rusia. Sí, pero vamos a ver. No tienes problemas para encontrarlo tampoco. Vamos a ver, los medios de comunicación españoles, los medios públicos de comunicación españoles y privados en sus manuales de estilos tienen que hay que respetar la Constitución, que hay que respetar su propio sistema. Es decir, todos los medios defienden los sistemas en los que están. Y los medios en el mundo capitalista defienden los sistemas capitalistas. No se les ocurre, Juan, es que el derecho mío a ver el canal de propaganda de Putin, absolutamente, por supuesto, claro, no, y de mentiras, bulos, por supuesto. Sí, y los bulos que han salido, veamos maldito bulo, las páginas de bulos en medios españoles se han hecho reproducciones de bulos por errores o por lo que sea, pero de mentiras. Las redes españolas, los Twitter, están llenos de propaganda y los Twitter gubernamentales están llenos de propaganda. O sea, quiero decir, que descubramos la propaganda con Putin, es una maravilla. El expresidente. Yo tengo derecho a ver la propaganda de Rusia. Sí, entender un parangón con el caso de RT y de Sputnik, que son medios promovidos desde un gobierno para influir en la opinión pública exterior. Sí. Dices el caso de Fox News, por ejemplo. Fox News es un medio de comunicación, vamos a decir, especializado en bulos. A su propia opinión pública. Estados Unidos. Republicano. En Estados Unidos. ¿Y por qué no lo cierran ahí? Claro, a su propia opinión pública. Sí. Es un caso diferente. A mí Fox News no me gusta nada. Sí. Yo entiendo tu posición. Hay que cerrarlo. Fox News en Estados Unidos entra en guerra, habría que cerrarlo. No. Claro, pues es un medio... Si fuera propaganda antirrusa, Vamos a ver, de lo que se trata es de aislar a Rusia. De lo que se trata es de lo que están haciendo, aislando a Rusia. Con medidas financieras, con medidas económicas. En el deporte hemos visto que están totalmente aislados. En Eurovisión, lo que ha comentado Juanma de Google, los están aislando por todos los lados. Y eso es una forma de aislamiento. O sea, le estás quitando una herramienta que tiene el régimen. Lo que pasa es que uno otra cosa es que tú quieras escucharla, pero esa herramienta se la han quitado. Vamos a preguntarle, Ángeles, perdona que te corte, que si no nos matan, a los rusos, ¿qué opinan de esto, de esta situación? Y para eso está nuestro compañero Itiel, si no me equivoco, Itiel, pues con una ciudadana rusa que vive aquí en Canarias. Así es, David, yo estoy en el sur de Tenerife, estoy con Caterina, ella es rusa, lleva 15 años aquí en Canarias y bueno, qué mejor que ella para comentarnos qué le parece estas medidas, ¿no?, que se han implementado pues en contra de Rusia por parte de la Unión Europea. Buenas tardes. Pues de momento estamos incapaces de dibujar la realidad.
para los rusos ni para los ucranianos. Entonces es difícil de decir algo, pero ya las primeras, segundas y digamos terceras sanciones llegaron. Entonces, de momento no todos los bancos están cerrados para los rusos. Por ejemplo, yo hoy he pagado algunas cosas por mi tarjeta rusa y funciona todo, pero por la parte de las transferencias internacionales, por supuesto que no. Pero hay otro sistema de pago que de momento funciona, está en marcha y podemos hacer las transferencias a nuestras familias, ayudar a los refugiados de Donbass, que estamos todos ahora unidos para ayudar a ellos, porque hay más que 150.000 refugiados que han llegado por la frontera rusa. Y formamos ahora los fondos nuevos y esta parte financiera nos interesa mucho, ayudar a la gente. Y por los aviones, todo el espacio europeo está cerrado. De momento tenemos la única opción a volar a través de Georgia, Madrid, Georgia, Tbilisi y luego Moscú. O otra vía a través de Serbia, Madrid, Barcelona, Serbia, Moscú. Vamos a experimentar eso. Si nos cierra el espacio aéreo Serbia, pues vamos a experimentar otro. No nos queda otro, porque yo pienso que como la parte de mi país, yo tengo que ayudar a mi pueblo. Ahora estamos en la fase de pensar, de planificar. No podemos quedarnos siempre tan emocionales y llenos de odio, enfado, y ya es la fase más lógica para mí. Sin embargo, y para la gente que no vive en Rusia y Ucrania, eso es más fácil. Por eso yo pienso que toda nuestra energía debe ser enviada según nuestras prioridades a nuestros países. Caterina, en mi caso, sí. Los rusos Sí, que viven en las islas con los que tú hablas apoyan la invasión, Sí. apoyan la invasión de Ucrania. ¿Qué opinan de, por ejemplo, las manifestaciones que ha habido en San Petersburgo, en Moscú, de personas que han sido detenidas por oponerse a la invasión? Yo puedo decir, mira, yo no lo sé por todos. Este conflicto bélico lógicamente no puede apoyar por ninguna persona humana adecuada. Y mi pueblo no comparte la decisión del gobierno ruso en absoluto. Pero de momento no estamos capaces de analizar las razones y todo lo que pasó. Eso es el trabajo de los estrategos, políticos, historiadores. Lo que yo puedo por mi parte es, yo repito, ayudar a los refugiados de Donbass. Eso es lo único que quiero. Pues Caterina, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, y un abrazo muy grande. Conviene decir que los refugiados de Donbass se han ido a Rusia. Espera, que me gustaría conocer la opinión de la mesa, ¿verdad? Nos gustaría cuando escuchamos también a otros rusos que también residen en Canarias, cómo les van a afectar también estas sanciones que se han impuesto al país. Enseguida vamos a verlo, porque hemos hablado no solo con Ekaterina, que estaba aquí en directo con nosotros, sino también con otros ciudadanos rusos, porque recordemos la cifra, más de 4.000 rusos residen aquí en Canarias. Hemos estado con algunos de ellos. Los líderes europeos han acordado una serie de medidas y sanciones en contra de Rusia, entre las que se encuentra cerrar el espacio aéreo, bloquear las transferencias bancarias y cortar la emisión de las televisiones rusas en los países de la Unión Europea. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Son suficientes? Sí, para mí me parece perfecto. Todo lo que sea no ayudar al tema bélico estupendo, bienvenido. No ayudar a Rusia y ayudar a Ucrania. Y deberían implementar medidas para ayudar a la gente que vive en Ucrania, porque al final son los más afectados, yo pienso. No veo necesidad de rusos ir para su país. Miraría más necesidad de ucranianos querer ir para su país a defender su patria. Rusia es la que está atacando, así que no me dan pena ninguna si no pueden volver. Yo me pregunto es cómo le vamos a obligar a Rusia a que haga este tipo de cosas. O sea, le pones una multa
no evitas que haga una guerra y cómo vas a obligarle a que pague la multa. Como siempre, yo creo que las medidas llegan tarde, porque ya no deberíamos estar en esta situación. En los tiempos que corren, después de una pandemia que hemos pasado, ahora estar en una guerra, es que me parece ilógico. Las medidas son claras, pero no creo que van a llegar a ser suficientes, porque Rusia todos sabemos que lo pasa por el forro todo y no creo que van a cambiar mucho la realidad. Creo que por muchas medidas que tomemos, y quizá puede ir incluso a favor de la inestabilidad, ¿no? de provocar más guerra entre unos y otros. Es un paso, porque todo lo que sea ahora mismo frenar pues contacto con Rusia, pues creo que es positivo, porque no es correcto lo que están haciendo, en mi opinión. Para nada, porque fastidiando nada más que a la gente de aquí y a todo el mundo en general. Mucha gente viviendo aquí y comemos de ellos también. Les dan mucho dinero, hay gente que tiene mucho dinero, pero es lo que nos tocó, tenemos que saber Eso es lo que opinan los canarios, este conflicto entre Rusia y Ucrania, esta invasión rusa. Leopoldo, decías antes que estabas hablando de los refugiados, ¿no? No, que los refugiados a los que se refería esta señora son prorrusos que se han ido a Rusia y estaban en la región de Donbass, que son todos prorrusos, que son las dos regiones separatistas que están unidas y que es por donde Rusia, digamos, ha puesto unos gobiernos títeres o peleles que están respondiendo a los intereses del señor Putin. Punto, nada más. Por supuesto, respeto la opinión que tenga esta señora, pero discrepo radicalmente. Es curioso porque el país también, Ucrania tiene un ecosistema así un poco sociológico muy curioso. En el Donbass el 97% de los habitantes habla ruso y el 3% ucraniano. En la zona occidental del país, donde está la frontera con Polonia, es justo al revés. El 97% de sus habitantes habla solamente ucraniano y el 3% habla ruso. Por lo cual hay una disparidad ahí también que no digo que sea la justificación, pero sí está en el origen de todo este magma en el que pero estamos. sí que decía que pudo hacer transacciones bancarias con la tarjeta, sí que no internacionales, porque sabemos que se ha cortado el SWIFT, Claro, ¿no? No todos los bancos. No todos los rusos bancos. están... El SWIFT en el fondo es una son los especie de más WhatsApp. importantes. De WhatsApp de los bancos. Unos canales seguros. Sí. Canal seguro. En ese WhatsApp se mueven todos los días 100.000 millones de euros. Pero es importante cómo la población rusa se ve afectada por todas estas medidas, ¿no? O sea, las medidas, lo que yo comentaba antes, las deportivas, lo que tocaba de decir, bueno, lo del papel. El cierre del espacio aéreo. Pero el espacio aéreo, el tema de que puedan, Yo creo que el tema económico, todo eso, ¿no? Y lo que esto puede influir en decirle no en un eventual descabezamiento del régimen, ¿no? Porque también los oligarcas están perdiendo poder. Bueno, entonces dirán, oiga, es que no me interesa estar contigo porque me quedo sin mi poder, sin mi yate. Esta mañana se estaba hablando en ciertos ambientes de Bruselas de que podía haber, lo mismo que se han tomado medidas para el espacio aéreo, para el espacio marítimo. Y luego unas medidas específicas contra los millonarios amigos de Putin, que tiene 4 o 6, yo tengo aquí los nombres, pero no los voy a citar, y sus fortunas que son escandalosas. Y se hablaba también de más medidas, de suspender importaciones y exportaciones. Ahora nos acaba de llegar la noticia de que Vocento, que es el segundo grupo importante de España en impresión de periódicos, ha suspendido las importaciones de papel ruso. Bueno, pues se estaba hablando de la suspensión de importaciones de Rusia, suspensión total del comercio, incluso de la obligación por parte de todos los miembros de la Unión, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, de suspender relaciones diplomáticas con el señor Putin. Y ya sería un paso bastante fuerte. Mucho más duras, pero esas son medidas que están ahí, en espera. Perfecto. Enseguida vamos a continuar hablando de esta guerra, pero también tenemos que fijarnos en algunas de las noticias que pasan aquí en Canarias y tenemos que hablar de ese suceso entre dos jóvenes que uno pues acabó con la vida del otro, en principio parece que de forma accidental. Vamos a recordarlo y con ello comenzamos Caso Abierto. Así despedían en el día de ayer al joven Sergio Neiros, que falleció el pasado jueves con tan solo 20 años. El joven fue víctima de una agresión en la zona de La Minilla. Había quedado con una chica en las inmediaciones del parque, pero allí lo esperaban dos jóvenes de tan solo 19 años que acabaron con su vida. Sergio Neiros se encontraba en esta zona cuando, según los testigos, uno de los agresores le propinó una patada que hizo que cayese por estas escaleras. Sergio perdió la conciencia y fue trasladado en ambulancia al hospital, pero horas más tarde se confirmaba su fallecimiento.
Su padre, Albino Neiros, es el presidente de la Casa de Galicia. Allí recuerdan a Sergio como una persona entregada y cariñosa. Por ejemplo, para mí en específico, yo me he criado con Sergio de toda la vida. Prácticamente los últimos 20 años de mi vida ha sido como mi primo, como si fuera mi hermano pequeño, y hemos estado juntos. Esta noticia ha sido masazo, ha sido un golpe bastante duro. Sergio llegaba a los corazones de todo el mundo. Era un chiquillo que era todo cariño, todo amor, todo arropar, y abrazaba, quería, transmitía amor, transmitía cariño. Un acontecimiento que les ha afectado a la vez que extrañado. La palabra pelea y la palabra Sergio no casan de ninguna forma. ¿Qué tal? Por eso todos estamos tan así, tanto aquí en la Casa Galicia como en la ONG. En el día de ayer, varios voluntarios rastrearon la zona en la que ocurrió el trágico suceso para intentar localizar su móvil. Según salimos del cementerio, comimos y nos dirigimos a la minilla. Buscar, meternos en paterres, meternos a abrir papeleras, abrir todo lo que se podía abrir. La operación concluyó con éxito, ya que se pudo localizar un teléfono que podría corresponder a Sergio Neiros. Ahora los agresores han pasado a disposición judicial y la policía continúa investigando la muerte de este joven. La verdad que la historia es muy triste y vamos a conocer más datos, ¿verdad, Rebeca? Sí, porque Ilenia nos va a dar la última hora de este suceso que se producía la pasada semana en La Minilla, en Las Palmas de Gran Canaria, pero será a la vuelta, David. Sí, 6 minutos y volvemos. 10 минут назад. Estamos de vuelta en BTC. Enseguida volvemos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero vamos a conocer más detalles, la última hora de ese suceso que comentábamos antes de irnos a publicidad, de la muerte de ese joven en el barrio de La Minilla, Las Palmas de Gran Canaria. Ilenia, cuéntanos. Compañeros, buenas tardes. Pues efectivamente nosotros tenemos nuevos datos porque hoy hemos podido hablar con personas cercanas a la familia de Sergio. Como saben, el chico se dirigió hasta esta zona de La Minilla, donde nosotros nos encontramos, porque había quedado con una joven de la que nos confirman que Sergio ya era amiga, que mantenía una relación de amistad desde hace unos años atrás y que incluso ya habría tenido algún que otro problema con ella. Se sospecha que incluso su muerte pudo ser también una encerrona, porque hasta esta zona llegaron también esos dos jóvenes de 19 años que le propiciaron una patada y que lo dejaron tumbado en estas escaleras de forma inconsciente. Nos han confirmado que las cámaras de seguridad desvelaron que los chicos se fueron después de la agresión y que volvieron una hora más tarde, que fue entonces cuando llamaron a los servicios de emergencia, y por eso la familia se lamenta porque en ese momento no se pudo actuar con la rapidez que requería la situación. Una vez que llegaron esos servicios de emergencia, el joven fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, pero allí ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. Pues gracias, Ilenia. Vamos a hablar de todo ello, que siga Antonio Correro con nosotros, Willy Díaz, Sergio Cholani, abogado. Varía bastante la información a lo que se supo en un momento, ¿eh? Empieza a cambiar bastante la versión. En un primer momento lo que nos cuentan es que no había intención de matarlo, que se le da un empujón. Ahora ya estamos hablando de una patada, estamos hablando incluso de una encerrona. Y de dos personas, no de una. De dos personas, y además, bueno, hay que decir que se está intentando localizar un móvil que puede ser la clave de todo este caso, y el móvil me apuntan también que ya puede haber sido localizado en la tarde de hoy. Lo que está claro es que yo creo que es necesario aclarar si había una, dos personas, si había una encerrona o no. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la primera versión que habíamos escuchado, de que fue una patada y esa patada que tenía intención de lesionar acabó siendo una muerte, estaríamos ante un homicidio imprudente. Ahora bien, si se demuestra que era una encerrona, evidentemente aquí no había intención solo de lesionar, sino que había una intención más dolosa con una consecuencia mayor. Es decir, ya podríamos ir directamente a buscar un homicidio con alevosía o con abuso de superioridad. Entonces, yo creo que esta va a ser la clave, aclarar
cuál fue la intervención, el grado de cada uno y con qué intención fue esa intervención de las personas. Pero ¿y ese móvil qué puede aportar, Willy? ¿Qué información puede aportar? ¿Porque se estaba grabando? ¿Era objeto de disputa? O sea... Yo creo que va más encaminado, ¿no, Antonio? Algún tipo de mensaje. Yo pienso que sí, lo que busca la policía, sobre todo su señoría, es determinar si se citaron previamente y con qué intencionalidad. Porque ahora sale a relucir que parece ser pues que la novia del fallecido conoció o tuvo algún tipo de relación con el presunto agresor. Entonces, bueno, eso va a poder determinar seguramente, como decía Sergio, si esto fue pues un producto, un acaloramiento, una discusión, o realmente iban a zanjar alguna deuda o iban a pues con ideas de pelear entre ellos. Claro. Decía Ilenia otra cosa, que ha hablado con el entorno, que es que esta chica, supuestamente ella le había dado problemas anteriormente a Sergio, con lo cual podemos estar hablando de una persona problemática, ¿no? Claro. Bueno, pues estaremos pendientes a lo que dice el móvil y sobre todo estos nuevos datos que se han aportado a la investigación. Y el móvil sí ha sido localizado. Sí. Ha sido localizado, sí. Ha sido localizado. Veremos qué pasa. Este fin de semana también estuvimos con la familia de Manuel Navarro, ya saben, uno de los desaparecidos en el naufragio de Villa de Pitancho, y se manifestaron frente a la delegación del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a verlo. Muchos canarios se han reunido este sábado en frente de la delegación del gobierno para mostrar su apoyo a los familiares de Manuel Navarro, desaparecido y tripulante de Villa de Pitancho, el pesquero naufragado en aguas canadienses el pasado martes 15 de febrero. Canarias también sumarnos al dolor de toda Galicia, de todos los familiares de los desaparecidos del naufragio en aguas de Canadá. También sumarnos a ese dolor, unirnos todos, nuestras voces y nuestros sentimientos para que reactiven la búsqueda de los desaparecidos en aguas de Canadá. Que el gobierno central ponga todos los medios adecuados. En la concentración, las familias han insistido en su petición de reanudar la búsqueda cuanto antes y han asegurado que no van a parar ni olvidar a los desaparecidos. Españoles y canarios están bajo esas aguas frías. Queremos que los cuerpos por lo menos sean llegados otra vez a su punto de partida, que su familia le pueda dar el descanso en paz. No queremos que sea solo el momento que hoy estamos compartiendo y apoyándonos aquí, sino queremos seguir luchando, que no quede en el olvido. Manuel Navarro tiene 33 años, ejercía de biólogo. Sus padres, hermanas y familia esperan noticias de su paradero. 12 nombres, 12 historias diferentes cada una. 12 hombres que embarcaron junto al resto de sus 9 compañeros ya fallecidos por esta travesía en aguas canadienses. Hoy no solo estamos aquí por Manolo, sino por los 12 valientes trabajadores que se hallan en paradero desconocido tras el hundimiento del barco Villa de Pitancho. Vamos a saludar a Judith, que es sobrina de Manuel. Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tras la concentración de este fin de semana, ¿han recibido algún tipo de respuesta por parte del Gobierno de España? No, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, sino los medios que estaban ahí pues han publicado la concentración y los manifiestos que leímos, pero nadie ha vuelto a llamar. Hombre, leíamos en algún medio la semana pasada, Judith, que Pedro Sánchez podría comprometerse a utilizar maquinaria, como ustedes piden, robots, para al menos localizar a los desaparecidos. ¿Esto les ha llegado a ustedes? Sí, bueno, la última llamada que nos llegó fue del gobierno central de que sí, se cuenta con esos medios, pero que se tenían que contactar con empresas exteriores pues para hacer uso de ellos y como pues costearlos y ponerse en primer lugar pues en contacto con esas empresas privadas. ¿Cómo está la familia, Judith, después de esa concentración en la que ustedes reclamaban la mayor presencia frente a la delegación del gobierno? ¿Cómo están? Ya llevan muchos días sin tener apenas noticias. ¿Cómo están? Pues destrozados, la verdad, porque encima es lo que dije también en el manifiesto, esa incertidumbre. O sea, nadie te dice, pues mira, está en el fondo del barco y pues lo catalogan como desaparecido, pues no sabemos qué fue de él, si realmente está en el fondo del barco o si se lo llevó una corriente. Al no saber nada, pues esa incertidumbre de que saber qué pasó y tener más información. Entonces fue un proceso muy duro. Me imagino que sí. Oye, Judith, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Nosotros vamos a seguir recordando a tu tío, a Manuel, que sigue pues ahí desaparecido desgraciadamente tras ese naufragio. Muchas gracias, Judith.
Sí, ese es nuestro propósito, que no se olvide, porque si no, pues se va a quedar ahí y no vamos a saber nada, y no solo de él, sino como se dice también en el vídeo anterior, que son 11 personas más, que no se sabe, la familia no sabe nada de ellos, y que murieron en su puesto de trabajo y merecen volver a su casa. Gracias, Judith, y un abrazo enorme a ti y a toda la familia. Gracias a ustedes. Sí, Willy. Importantísimo la última frase que acaba de decir Judith, que es que murieron en su puesto de trabajo, que es un accidente laboral. No hay nada más penoso que perder a alguien una mañana, ¿no?, que se vaya a trabajar y no vuelva. Sí, es que es verdad que esta operación de llevarse a cabo va a ser extremadamente dificultosa. ¿Qué lo ves complicado que se lleve a cabo? Estamos hablando que el barco está aproximadamente a 1000 metros de profundidad, pero no olvidemos además el mar de Terranova, donde se produce este naufragio, lo duro que es ese mar para intentar hacer una operación de rescate, no solamente detectar el sitio exacto donde está la embarcación o el navío, sino luego con robots bajar hasta abajo y ver si es verdad que, como se presupone que los sorprendió o durmiendo o en la sala de máquinas, permanecen en el interior de... Ya el rescate, vamos, es mucho más complicado, extremadamente difícil el rescate. Bueno, hoy el suceso es un poquito más corto. Muchísimas gracias, de verdad, compañeros. Gracias, Sergio. Gracias, Willy. Luego te vemos, Antonio. Ahora te vemos. Y vamos a seguir hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania para hablar de cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto para todo el mundo. Vamos a verlo. Entre Ucrania y Canarias hay 5.700 kilómetros. Sin embargo, la invasión de este país afecta directamente a la economía del archipiélago, concretamente en 3 sectores: el turismo, la importación de cereales y al precio de los carburantes. De una manera directa para aquellos destinos, ¿no?, que tienen obviamente pues, como uno de los mercados turísticos emisores Rusia. En este caso no sería Lanzarote, sí que por ejemplo otras islas como Tenerife en Canarias. De manera indirecta sí que sin lugar a dudas nos puede afectar a todos, puesto que supone, sobre todo con las medidas y sanciones que se están imponiendo, como no puede ser de otra manera, hacia Rusia, pues tendrá su impacto en el ámbito económico, imprevisible. Ahora mismo pues no se puede cuantificar, pero sí que va a tener impacto, por supuesto, ya seguramente que en el energético, etcétera, pero esperemos que sea lo menor posible. Ya nos está subiendo todo. Las materias primas propias para producir gofio, que la traemos de Europa, y el millo, por ejemplo, lo traemos de Hungría a través de Francia, y el trigo es trigo francés, que es trigo europeo, con lo cual las dos cosas van al alza, pero de una manera abrumadora, entre 5 y 10 céntimos en kilo de grano. La alternativa está igual, o sea, si traemos millo argentino, está subiendo igual. ¿Por qué? Porque al no haber en Europa, tienes que traerlo de otro lado. El primer productor de trigo del mundo es Rusia, con lo cual nos va a afectar mucho, porque va a haber intereses y va a haber especulación y va a haber de todo. Bueno, el problema que viene detrás, y si encima lo suben aún más, pues prácticamente nosotros dependemos única y exclusivamente del combustible. Nuestros vehículos no funcionan sin combustible, por lo tanto, no solamente la cuestión del taxi, sino todo en general, lo que son las estaciones de servicio, pues la gente ya se arredraría mucho en sacar sus vehículos si no fuera necesario, por lo tanto nuestra economía, pues lógicamente se resentiría bastante. La economía canaria se mantiene a la espera de ver cómo va a terminar afectando este conflicto. Bueno, quien mejor nos puede ayudar es Francisco Ramos, catedrático de Economía de la UL, de la Universidad de La Laguna, que está con nosotros. Señor Ramos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todas estas sanciones, lo que está pasando, esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo nos va a afectar, en primer lugar, directamente, inmediatamente? Hombre, a muy corto plazo, de momento, no se van a ver los efectos muy pronto, pero es verdad que los mercados internacionales, que estábamos hablando de energéticos, el petróleo es un producto que a poco que suba la demanda o la oferta se contraiga, pues da unos saltos tremendos, y puede que lleguemos a incluso en los mercados de futuros se están ya viendo precios del petróleo de 140, 150 dólares. Si esto ocurriera así, pues nos iba a importar, iba a subir la inflación en Canarias y en España de una manera
importante. Ya hoy la interanual era de un 7,4% y dice que esta guerra como mínimo va a subir 2 puntos más la inflación, nos vamos a acercar al 10%. Y eso en España, y estamos hablando, ¿no?, de esas sanciones a Rusia, ¿no?, sanciones principalmente económicas que de alguna forma u otra pues nos afecta a todos, ¿no?, a todo el mundo, y incluido Canarias. A ver, las sanciones lo que intentan es estrangular la economía rusa, es decir, ellos se han metido en una guerra, no podemos responderle militarmente, e intentamos que financieramente ellos les cueste seguir pagando, porque una guerra cuesta dinero, ¿no? Y además intentarles que su comercio de su país pues se vea, digamos, perjudicado. Ya hoy se ha visto como, es decir, todos los activos, porque Rusia tiene mucho dinero ahorrado de lo alto que han estado los precios del petróleo y del gas, pero la mitad de esos activos se los han congelado porque lo tienen en cuenta de otros países. Claro. Por lo tanto, digamos que nos va a afectar, porque esto del sistema de pago SWIFT, pues también todas aquellas empresas que quieran cobrar de empresas rusas, pues no van a poder cobrar. Luego el efecto, y sobre todo también en el consumo y en la inversión y en el turismo, que es una actividad que siempre va a depender mucho de las turbulencias internacionales. Lógicamente aquí lo que importa es lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? Esa invasión, que ojalá se frene ya, la cantidad de personas que han fallecido, heridos, pero esas consecuencias nos afectan no solo a los rusos, a los ucranianos, sino al mundo entero en general, y las queríamos analizar con usted. Le voy a pedir que vuelva a estar con nosotros para seguir con este análisis. Señor Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Venga, pues ya en otro momento tratamos con más detalle este tema. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, es que nos tenemos que ir a publicidad, una pequeña pausa de nada, porque hoy el programa es un poquito más corto debido al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y precisamente a la vuelta hablamos de carnaval. Bueno, indudablemente en un día como el lunes de carnaval tenemos que mirar a Santa Cruz de la Palma, porque hoy se estarían celebrando los indianos, pero algo parecido, con mucha seguridad, Luz, se está celebrando, hay que la cámara baila y todo. Luz. Buenas tardes. Ya saben que los indianos siempre ha sido la fiesta más importante para los palmeros, y este año, ya después de 2 sin poder salir a la calle, muchos no han podido resistirse a vestirse de blanco y salir a disfrutar de la gastronomía, de las sopitas de miel, de los buñuelos, de la música cubana. Y por aquí tenemos a mucha gente que se está pasando genial. Por aquí está Fran. Fran, vente para acá. Perdón, cuéntanos, ¿tenían ganas ya de salir a la calle? Oh, esto es necesario. Es que durante mucho tiempo hemos estado manteniendo unas normas lógicas, pero somos personas, necesitamos ver a los otros, necesitamos relacionarnos, y esto es una fiesta natural, normal, de muy buen rollo, una de las mejores carnavales yo creo que del mundo. No he visto todos, pero esto es fantástico, los indianos de La Palma. Pues claro que sí, los indianos de La Palma es una fiesta maravillosa y vale la pena venir. Este año no es como siempre, pero como pueden ver, La Palma está bailando, que ya hacía falta, compañeros. Qué bien, qué envidia. No, pues con mucha precaución, porque claro, ahí continúan las restricciones, obviamente por el coronavirus, que ya con la guerra y con tantas cosas ya parece que se nos ha olvidado la pandemia. Pues sí. Bueno, la negra Tomasa no la hemos visto, eso sí. Y a Luz, que está perfectamente ataviada, de verdad. Muy guapa, Luz. Gracias, Luz. Bueno, ahí vemos los indianos diferentes que se están celebrando de esta manera en la isla de La Palma, y decir que no se pueden perder esta noche el concurso de maquillaje corporal en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que hay en el Parque de Santa Catalina. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Va a estar Pilar Romeo y este que les habla presentando, y los concursantes que se van a disfrazar gracias a ese maquillaje, que ya llevan horas ya los maquilladores pues pintando sobre su cuerpo. Porque llevan todo el día, llevan horas, y la verdad que es espectacular ese trabajo efímero que hacen. Pues al frente del concurso va a estar David Perdomo, acompañado por Pilar Romeo. Lo van a ver justo cuando acabe el informativo, ¿verdad? Sí, a las 9:15 arranca esa gala, así que no se la pueden perder, después de la pedazo presentación que hizo Roberto Campos y también Rebeca Paniagua, que hizo Rebeca Paniagua. Bueno, mañana nos haremos en martes de carnaval, así que por favor disfruten, pero regresamos el miércoles aquí con toda la actualidad. Sí, gracias por estar ahí. Gracias.